Nos dice el libro de Mateo que después de que Jesucristo participó de la Pascua, dice que cantaron el himno. El cantar, sabemos, hermanos, que es la expresión de alegría que hay en el corazón de cada cristiano, expresándole a Dios agradecimiento, pidiéndole algún favor, glorificando su nombre, reconociendo la grandeza de Él. Cualquier momento es bueno, dice Santiago, ¿estás triste? Ponte a llorar. No, ¿verdad? Canta himnos. Cuando Pablo y Silas fueron puestos en la prisión, libro de Hechos capítulo 16, dice que durante la noche pues se durmieron, cayeron en un sueño, un letargo. Siempre hay contradicción, ¿verdad? Dice que Silas y Pablo cantaban, y en la situación en que estaban, hermanos, puestos en la prisión, la parte más de adentro, y con grillos, no grillos de los que conocemos, sino cadenas. Estamos estudiando el libro de Romanos y considerábamos, terminamos el capítulo 2, el miércoles pasado, y Pablo hace un breve resumen de los dos pueblos. Uno que tenía la ley y vivía como si no la tuviera. Romanos 2:17. Entregados completamente a la rebelión, y el otro, sin tenerla, la practicaba, lo que a ellos no se les había mandado. Romanos 2, versos 14 y 15. Describe Pablo en el capítulo 1 que el evangelio era necesario para toda esta clase de gente, judío o gentil. El evangelio es el poder de Dios que puede cambiar al hombre, su actitud o su rebeldía. Pero también habla Pablo de cómo el hombre se depravó. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Se entregaron a un libertinaje, actuando como animales irracionales. Y dice también Pablo que la creación muestra la existencia de Él, de Dios. Las cosas invisibles de su eterno poder se hacen visibles por medio de la creación. Entonces Pablo quiere estar seguro, hermanos, que la conciencia de los hermanos, tanto gentiles como judíos en Roma, estuvieran conscientes de estas verdades que el mundo ignora. Pero cuando Pablo termina con ese breve resumen, en el capítulo 3 hace una pregunta que no es pregunta para tener una respuesta, sino una reflexión. Viendo la condición mala de Israel y también el gentil era malo, dice Pablo, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es la ventaja del judío? Y Pablo contesta, mucha. En todas maneras, tenía ventaja el amigo Este pueblo rebelde era el pueblo de Dios. Pero ya Pablo no está diciendo, hermanos, que este pueblo que él está mencionando todavía es reconocido por Dios como pueblo de Dios, o sea, Israel. Está hablando de judíos y gentiles.
porque la iglesia en Roma se componía de judíos y gentiles. Por esa razón Pablo quiere explicar esto. No hace él una diferencia entre que solamente el judío era malo o el gentil era malo. Él llega a una conclusión de que los dos estaban mal. Pero uno tenía una ventaja, que ese uno tenía lo que el gentil no tenía escrito, la ley. Eso es lo que él dice en el capítulo 3, verso 2. Mucho. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto, hermanos, es lo que este pueblo rechazó con todo conocimiento. Porque desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, verso 7, Moisés le dice al pueblo cuando está entregándoles la ley, el pueblo está reunido, y le dice una cosa, tienen que tener ustedes en la conciencia, que el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Eras el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Eso era lo que dice Pablo. ¿Qué más tenía el judío? Eso, que Dios lo escogió para poder cumplir así la promesa que le había hecho a Abraham, de tu descendencia. Todas estas ventajas, hermanos, de ser pueblo de Dios y tener las Escrituras, todo eso lo despreciaron. Completamente lo despreciaron con ese espíritu rebelde. ¿Por qué informa Pablo esto a la iglesia? La iglesia no tiene ese problema, pero para tener cuidado que no se repita la historia. Estamos hablando a la iglesia. Pablo no está hablando al pueblo en particular, Israel, porque ya Israel no existe como pueblo de Dios. Existe como una nación, pero como una nación cualquiera, pero no como el pueblo de Dios. Que no cometan el mismo error. Nosotros, hermanos, tenemos una ley y como pueblo de Dios tenemos que respetarla, lo que no hicieron los judíos. La bendición más grande que tenía el pueblo judío, cuando salían a las guerras, ¿quién iba delante de ellos? Cuando ganaban las batallas, ¿quién era el que les daba la mano? Cuando cruzaron el mar rojo, que venían los egipcios detrás de ellos, ¿quién les dio la mano? ¿Quién abrió el mar para pasar? Dios. ¿Quién proveyó alimento en el desierto? Dios. ¿Quién proveyó agua para ellos? Dios. Pues todo eso lo pisotearon. Todo eso, hermanos, lo pisotearon. A nosotros la pregunta es, ¿quién murió por nosotros? Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, como decía nuestro hermano en su oración, sed agradecidos. El mundo le importa muy poco el sacrificio de Cristo. Este mes van a recordar el sacrificio de Cristo en la isla semidesnudos y tomando alcohol. Pero durante el año, Cristo no existe. Ese sacrificio ni siquiera existe. Israel, hermanos, fue un pueblo rebelde. Y Pablo va a hablar mucho de ello en el libro de los Romanos. Dice Santiago 1:25, el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Ahora estamos hablando, hermanos, de la ley de Cristo, no de la ley de Moisés. La ley de Moisés era perfecta, el hombre fue el que la hizo imperfecta en el sentido que no la obedecía. La que es la de la libertad, pero hay que perseverar en ella,
no siendo oidor olvidadizo como el judío, oía, pero lo ignoraba, sino hacedor de la obra. El judío la oía, pero no la ponía en obra. Y el que tal cosa hace en la perfecta ley de la libertad, bienaventurado. Esto no se podía decir de los judíos, hermanos. Esto no se podía decir. Ellos distorsionaron la ley. ¿Qué ventaja tiene más el judío? La circuncisión. Dice, la circuncisión del judío era una identificación de limpieza, de ser algo mejor que los otros. Pero dice Pablo, la circuncisión de ustedes viene siendo incircuncisión. Por eso Pablo les llamó varias veces judíos, pueblo incircunciso. Porque en realidad la circuncisión era una burla. Era una burla. Mateo 15, hermanos, verso 4. Cuando Cristo está refutando a los fariseos que ellos estaban violando la ley de su padre cuando cambiaban lo que el padre había mandado sobre los hijos ver por los padres en momentos de necesidad. Y dijo el Señor, porque Dios mandó. Dios mandó. Pero luego el verso 5 dice, pero ustedes dicen, cambios, siempre hacían cambios. Ellos tenían más tradiciones y reglas establecidas por ellos que lo que la misma ley dictaba. ¿Qué tiene más el judío? Dice Pablo, la ley, pero la pisotearon. Pero la pisotearon. ¿Qué más tenemos? Dice el verso 3, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Pregunta hace Pablo. ¿Su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios conservó, preservó, continuó respetando la promesa que le hizo a sus padres de ellos. Por eso se identificaba de tiempo en tiempo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ustedes de ninguno de ellos pertenecen por la forma de ser. Dios fue fiel. Dios no retiró sus bendiciones a Israel por la promesa que había hecho Abraham. Por Abraham, hermanos, Dios continuó bendiciendo a este pueblo, pero tenía que haber un hasta aquí. Un hasta aquí. Y Pablo, cuando dice esto, hermanos, lo están leyendo hermanos también gentiles. Recordemos, esta carta es enviada a la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Ellos también están escuchando esto, este espíritu rebelde de este pueblo. En el capítulo 11, Pablo menciona el verso 19. Dirás entonces, el judío lee esto y llega a una conclusión. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Llegan ustedes a la conclusión, al escuchar esto que estoy mencionándole a ustedes como gentiles, piensan que ellos fueron castigados, se les quitó el lugar especial para que nosotros, los gentiles, fuésemos injertados. No piensen así. No piensen así. Verso 20. Eso es una verdad. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. Y luego añade Pablo, no seas altanero, sino teme. Oh, Dios los castigó
Dios los desechó, ya los ignoró, para que nosotros fuésemos reconocidos. Dice Pablo, sí, pero cuidado, que no te vaya a entrar ese espíritu de altanería como a ellos. Ten cuidado. Verso 21 del capítulo 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. No pienses hacer lo mismo que hicieron ellos. Porque si Dios castigó a ese pueblo, que era en realidad la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, menos te perdonará a ti, que no tienes nada que ver con esa bendición. ¿Algún pensamiento, hermanos? ¿Algún comentario? Diga, hermano. Por eso es muy importante en las reuniones en la iglesia, porque se estudia lo que es la palabra del Señor. Y hay un refrán que dice que el hombre o la persona que no lee la historia va a ser convertido igual que la persona Se repite. a fracasar. Se repite. Entonces, en veces dicen, la misma predicación, lo mismo. Eso no tiene que ver nada, hermano, porque a través de todo el tiempo se ha enseñado lo mismo, y en el presente que vemos, este pueblo, este mundo de hoy, está igual que antes o peor. ¿Y por qué? Porque no se lee la escritura. Vamos Así a es. pensar los que, desgraciadamente, la mayoría de los papás. Así es. Hermano. Pablo les recuerda más adelante, no quiero adelantar, pero es el capítulo 7 de Romanos, les recuerda, ¿verdad?, lo que es la ley, por qué se hizo. La ley no se cambió nomás porque quiso el Señor cambiarla, sino por ellos. Les dice el versículo 12, de manera que la ley de Romanos 7, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, por causa de ustedes. Yeah. Porque yo lo que no entiendo es que ellos, hermano, leían sábado tras sábado. Ellos sabían la Biblia, de verdad, el derecho, ¿verdad?, la Torah. Y ahí dice en Jeremías 31:31, vendrán nuevos días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vosotros allá, sino un nuevo pacto. Ahí está el nuevo pacto. Y pasaron muchos, no años, sino siglos para que entendieran. Después de Cristo. Y esta es la perfecta ley de la que habló ahorita. Y ellos, hermano, leían la ley, conocían la ley, pues la interpretaban al gusto de ellos. Es que, por ejemplo, mencionaba de Mateo 15, que dijo el Señor que honrarás a tu padre y a tu madre. Y todos los comentaristas conservadores dicen, y así es, que ese era un mandamiento de ver por la necesidad de los padres cuando necesitaban la ayuda. Y dice el Señor, pero ustedes enseñaban, le dice a los maestros, que si tú prometes lo que tienes al templo y tus padres vienen a pedirte, tú todo lo que tienes que decir es, no puedo ayudarte porque ya se lo prometí al templo. Dice el Señor, eso no fue lo que mi padre dijo, pero eso lo cambiaron ellos para beneficio mismo, por la avaricia de ellos. Robaban al pueblo, cambiando la enseñanza, hermano. Y son convencidos, es como ahorita, hermano, no es bueno, o sea, es bueno saber por qué es lo que enseñan el grupo, ¿verdad?, del séptimo día. Ellos, he platicado con ellos y dicen que es que no se debe de cambiar. Digo, entonces no, para ustedes el Nuevo Testamento no existe. Sí, pero son otras cosas. Dice, la ley de Dios no es la misma, no se va a cambiar. Digo, no, es el nuevo pacto. Dice, no, es la ley de la ley. La palabra de Dios, esa no se cambia. Es que Dios no la va cambiando porque quiso, simplemente hubo un cambio por la misma circunstancia de ellos que no la obedecieron. La única diferencia ahorita es que ya no se va a cambiar el Evangelio hasta que Cristo Exactamente. Pero sí hubo ese cambio. Y como citaba hace rato, hermano, a Jeremías 31:31, lo dijo el Señor bien claro por medio de Jeremías. Vienen tiempos que haré nuevo pacto. Y luego dice, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto. Va a ser diferente el pacto, hermano. Ahorita di un ejemplo de los judíos, cómo se les dio la preferencia a ellos, ¿verdad? Y se
todo, ¿verdad? Y no lo publicaron, lo pisotearon todo, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos algo parecido. Tenemos esa preferencia cuando nos bautizamos. Pero también se pisotea la palabra de Dios al hacer las cosas que el mundo hace. Entonces, esa es una comparación ahí de que ellos lo pisotearon y sobreviviendo. Y también puede hacerlo uno, seguro. Las cosas del mundo, y estamos haciendo lo mismo que ellos, lo estamos pisoteando porque nunca hemos respetado esa orden que Dios nos dio, que sea obedientes a su palabra. Y cambiando también los mandamientos de Dios, haciéndole un doble sentido a la palabra. Bien. Hermanos, hermano Estrella, ¿algún comentario? A veces la historia se repite. Nosotros, bueno, no nosotros, realmente el mundo, ¿verdad? El sectario hace lo mismo que hicieron los judíos, de cierta forma. Cambian la ley y la mueven a su conveniencia. Vemos muchas sectas en las cuales se está hablando acerca de lo de la ayuda hacia el templo y la ayuda a honrar a los padres. Hay sectas que en la actualidad obligan a la persona que va a dar un porcentaje fijo y obligan también a destinar sus pertenencias, ¿verdad? Entonces hay una presión ahí psicológica. Entonces vemos que también pues es lo mismo, o sea, la historia se vuelve a repetir, la ley de Dios, en este caso la ley nueva, Se distorsiona. la están corrompiendo a su beneficio. Su beneficio. Todo lo que eso lo hacían era para que entraran más impuestos al templo, hacia ellos seguir viviendo en el mismo estado o en el mismo estado de confort que tenían, ¿verdad? Porque estaban privilegiados a lo que es la demás gente. Era una clase en la cual los que son los dirigentes tenían una forma de vivir diferente hacia el resto del pueblo. A veces generalizamos que todos los judíos eran iguales, pero había judíos del pueblo que sufrían mucho por parte de estas cargas pesadas que Dios imponía. Bueno, y como eran los maestros y principalmente los sacerdotes, a los sacerdotes se les miraba como si miraran a Dios, porque fueron ungidos por Dios, los sacerdotes fueron puestos por Dios, la descendencia de Aarón. Pero esos mismos sacerdotes fueron los que corrompieron al pueblo, escribas y fariseos, hermano. Hermano, es como ahorita, por ejemplo, en los medios, ¿verdad? Y cuando hay una narrativa de algo, de un tema que quiere meter al pueblo, por los medios de comunicación, vamos a decir, por ejemplo, lo de los homosexuales, ¿verdad? Hay una narrativa de que empiezan a darle de caricaturas, en todos los medios, ¿verdad? De los niños empiezan a ser atacados por ese pensamiento. Entonces, lo mismo sucedía en ese tiempo con los dirigentes. ¿Sí? Obviamente no había medios de comunicación como los que hay ahorita, ¿verdad? Pero a través de esas narrativas, ¿verdad? Que se iban empleando, se iban influenciando al pueblo a creer y a estar obligados a hacer lo que ellos pensaban. Sí, pues, y como eran los sacerdotes, que eran los que gobernaban, pues la gente tenía que bajar la cabeza. Hermano. Los sacerdotes de Antiguo Testamento, ¿no? Sabían la ley de derecho, ¿no? Ya no le daban la importancia que deberían de darle. Ya se sabían de memoria, pero nomás se lo sabían de ver si fuera un rey. Ahí. No sabía de lo que estaba diciendo, pero decía no te para tu madre, ¿verdad? Así dice. Entonces, es como en la secta que, donde tienen el rezo, ¿verdad? Dios tu Padre, ¿verdad? Ya es repetición. Esperamos que nosotros los cristianos no nos pase de esa manera y que lo que aprendamos, lo que podamos captar, que de veras lo vivamos y lo pongamos en práctica y de veras sea de todo corazón. Correcto, correcto. No cambiar absolutamente nada de lo que el texto manda. Entonces, Pablo dice, si la incredulidad de este pueblo
si la rebelión de este pueblo hace nula la fidelidad de Dios. No, porque Dios lo que promete lo cumple. Y aunque eran malos, les ayudaba, porque Dios es fiel. Dice Pablo, de ninguna manera, no importa qué tan malo fue Israel, Dios estaba detrás de ellos, por lo mismo, porque fue la promesa, por amor a Abraham recibían ellos esa bendición, pero no porque Dios aceptaba esa forma de rebelión. Entonces el verso 4 dice, de ninguna manera la fidelidad de Dios no cambia por la incredulidad de ellos. Dios sigue siendo fiel. Antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora el verso 5, hermanos, dice, si nuestra injusticia, nuestra rebeldía, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y aquí es donde entra, hermanos, en este texto hay algo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a los hermanos de Roma y al gentil cómo el judío quería justificar su maldad porque eran malos y recibían bendición de Dios. ¿Se fijan cómo dice Pablo? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Está castigando, pero al mismo tiempo está justificando. Dios no justificaba a nadie. Dios no justificaba. Dice el verso 6, en ninguna manera Dios va a juzgar al mundo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si no fuera justo en su palabra? ¿Cómo podría juzgar el Señor? Ahora, dice él, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahora, cuando Pablo dice, si por mi mentira, hay que tener cuidado. Pablo, hermanos, está diciendo que ellos, los judíos, decían que lo que Pablo enseñaba era falsedad, era mentira. Pero al mismo tiempo Dios estaba con él. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque lo que Pablo enseñaba no era mentira, era el evangelio. Ellos lo rechazaron vez tras vez. Cada vez que entraba a una sinagoga y presentaba el evangelio, lo rechazaban. Y Pablo llegó al punto que dijo, ya que os consideráis indignos de esta verdad, nos vamos a los gentiles. No, Dios no podía, hermano, ser burlado. De ninguna manera. La infidelidad de Israel no estorbó a Dios cumplir sus promesas a Abraham. Y de ahí nació, hermanos, la idea de que si el hombre, para que el evangelio fuera glorificado, para que el evangelio creciera, el hombre tenía que perseverar en pecado para que el evangelio tuviera más efecto. No. Y es lo que Pablo ataca en el capítulo 6. ¿Recuerda qué dice Pablo en el capítulo 6? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en pecado? ¿Para qué? ¿Para que la gracia crezca? Dice Pablo, no, de ninguna manera. Y es lo que pensaban los judíos, que ellos eran malos y la gloria de Dios estaba con ellos. Dice Pablo, no es posible eso. Que mira el verso 8. Se le acusaba a Pablo. Se decía de los cristianos, hagamos males para que vengan bienes. No, Pablo no andaba diciendo eso. Hagamos males para que la gloria de Dios pueda crecer, que sea glorificado Dios al ver que este malvado que continúa, lo alcanza el evangelio, Dios es glorificado. No, el hombre vive en pecado y tiene que reconocer que es pecador y obedecer el evangelio. Pero no es para glorificar a Dios.
Luego Pablo dice en el verso 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo sobre el gentil, ¿acaso nosotros, cuando Pablo dice nosotros, se incluye como judío? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El judío pensaba que él no era pecador, que él no era pecador. Y lo decían Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, me parece, nosotros, déjame ver el versículo ese, es importante para que, no es que Pablo enseñaba eso, nosotros no somos pecadores como los gentiles. Gálatas 2, déjame ver si lo encuentro para así estar seguro de lo que estamos, o estoy más bien, tratando de enseñar. ¿Por qué lo que los acusaban? ¿Mande? No, hermano, no, es donde Pablo dice, vamos a ver, 2:11. No, hermana, no. No, ese es el texto que quiero. Es una comparación que hace Pablo. Deje ver si lo traigo. Gálatas 2:15. Gálatas 2:15. Dice Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. No, Pablo no está diciendo que nosotros no somos pecadores. El gentil es el pecador, no. Pablo no está usando esto como una afirmativa de que él y los judíos como cristianos eran eso, porque Pablo usa a veces la forma de hablar del pasado como en el presente, y en Romanos lo vamos a ver, no me recuerdo cuál capítulo, dice que lo que yo no quería hacer lo hacía, lo que mi mente me decía que hiciera, que no debía de hacerlo. Pero vamos a llegar a ese texto. Ahorita lo vamos a tocar. Pero el verso 15, ¿cómo dice la versión suya, hermana Figueroa? Gálatas 2:15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. No pecadores paganos. O sea, nosotros no somos pecadores, sí son pecadores. El judío, por eso dice Pablo, ya hemos acusado que tanto el judío como el gentil son pecadores, y por esa razón en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, ahí no dice que nada más el gentil, el judío, porque en el capítulo 2 lo dijo, tú que eres judío y que reclamas tener la ley, y la ley te dice que no hagas esto, lo haces, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que no dices que no se debe adulterar, tú adulteras, y no somos pecadores, ¿vano? No, que no pecan. Esa es la idea de Pablo. Es una contradicción, no, porque, por ejemplo, de parte de los judíos es una contradicción porque pues ellos demandaban sacrificios, ¿no? Por la expiación de los pecados. Como pecadores. Exacto. Entonces, Pero, ¿cómo se atreven ellos a decir que no pecaban y exigir el sacrificio para las pagas? porque se justificaban por la circuncisión, hermano, y por tener la ley. Eso, detrás de ellos se escudaban. Por eso Pablo no está diciendo somos pecadores como los gentiles, ¿verdad? Somos pecadores, tanto judío como gentil. Porque me llama la atención en la versión de la hermana especifica paganismo, y no es acaso que está diciendo que los judíos no son paganos al decir la palabra pecador. O sea, vaya, en el contexto del versículo, cuando los judíos dicen, no somos pecadores, pero en el aspecto como decir, no somos salvajes o paganos, en el aspecto como eran los pueblos gentiles, como los pueblos gentiles. Recuerda, hermano, que el judío pensaba
Recuerda que cuando Cristo sanó al ciego de Juan 9, los maestros de Israel dijeron, ese hombre no puede ser de Dios, es pecador. Entonces el ciego dijo, si es pecador yo no sé, pero lo que sí sé es que Dios no oye a los pecadores. ¿Okay? El judío pensaba que no era parte de la, ¿cómo diría?, de entre los gentiles, que ellos no participaban, que por la circuncisión y la ley no eran considerados pecadores. Por eso Pablo en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, incluye judío y gentil. Es que ellos, hermanos, también se justificaban mucho porque eran hijos de Abraham y creían ellos que porque eran hijos de Abraham tenían esa salvación, ¿verdad? Pero no, a ellos les hacía falta el Evangelio. Sin el Evangelio no podemos ser salvos, porque en el Evangelio está encerrado el plan de Dios. Al hombre. Desgraciadamente ellos estaban autodestruyendo, ¿se puede decir así? Sí, destruyéndose. Por la creencia vana que tenían. Cuando aquellos judíos querían justificarse como perfectos, le dicen a Jesús, de los judíos que fueron matados por Pilato, que los degollaron en sus sacrificios. Entonces dice Jesucristo, ¿creen que porque ellos sufrieron esa muerte son más pecadores que el resto de los hombres? Digo, no. De cierto os digo que si no os arrepentís, y está hablando con judíos, todos pereceréis igualmente. ¿Mano? Bueno, incluso también ellos se basan en la promesa a Abraham, ¿verdad? Uh-huh. Y eso después, pero está mal interpretado porque, por ejemplo, bueno, por parte de ellos, ¿verdad? Sí. No por parte de ustedes. En Génesis 22, 18, ahí viene la promesa, dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. O sea, no dice que nada más a los judíos, lo que está diciendo es que iban a ir en linaje. Seguro, Que seguro, Cristo, ¿verdad? seguro. Que iban a ser benditas todas las naciones. No nada más ellos. Y ellos es lo que tenían, pensaban que eran únicos, pero eran más perversos que los gentiles, porque lo vimos en el capítulo 2, hermano. Sí, por eso el miércoles pasado mencioné que solamente era la misericordia de Dios que les tuvo con ellos, porque todos estaban completamente, como lo dijo en Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ese era Israel, ese era Israel. Eso lo vamos en el 3:10 que vamos. Peor, por eso Dios dijo, el nombre mío es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. Y aún así los gentiles alababan más a Dios porque tenían temor. Pero el judío perdió ese temor, hermanos, de Dios, completamente. Jesucristo les dijo, ustedes que matan a los profetas y apedrean a los que son enviados a ustedes. Gracias, hermanos.